Ya, ahí estamos grabando. Quiero mostrarles un circuito, una simulación de un circuito, perdón, para mostrarles cómo funcionan las leyes de Kirchhoff. Entonces voy a compartir mi pantalla y espero que la vean. Si no me avisan, por favor, con este. Ya, ahí, si ustedes ven, tenemos en la pantalla un circuito eléctrico, una serie de elementos. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Tengo un circuito que son lo que están en la línea roja, y tenemos un circuito puramente resistivo, tenemos varias resistencias. Tengo una fuente de voltaje de 100 volts en este caso, una resistencia de 4 ohms, otra resistencia de 6 ohms. Acá tengo una resistencia de 38, una resistencia de 22, otra resistencia de 15, otra de 30, otra de 10 y otra de 15. Yo espero que estén viendo este circuito. Y lo que quiero es que veamos cómo funcionan las leyes de Kirchhoff, para ver si efectivamente esto funciona como nosotros esperamos. Y vamos a ver el funcionamiento de las leyes en este nudo de acá arriba, que ahí tengo montado una serie de instrumentos. Y después vamos a elegir un lazo, cualquier lazo, para poder ver el funcionamiento de la ley de voltaje. Entonces, fíjense lo que nosotros hemos dicho, que si nosotros hacemos el recorrido por aquí, por la fuente P1, la resistencia de 4 ohms, la resistencia de 6, y por este recorrido por la de 3822, podemos tener un lazo aquí, ¿no es cierto? Y si no existiera nada, nada más, no existieran estos otros circuitos, nosotros vamos a tener aquí un nudito que une la fuente de P1 de 100 volts y la resistencia R1. Aquí vamos a tener otro nudito entre la resistencia de R1 y R2, por ejemplo. Y nosotros sabemos que ya hemos conversado acerca de esto. Cuando tenemos un solo nudo, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, así que no tiene más interés. Ahora, yo tengo aquí este XMM1, y acá arriba dice XMM1, y es un amperímetro que está marcado el A. Este instrumento XMM2 es este XMM2 y también es otro amperímetro, está marcado con A. Y el M3 también es otro amperímetro, también está marcado aquí con A. ¿Ya? Y después tengo este, el 9 y el 10 no están conectados, esos de arriba no están conectados. Este también, el 6. El 6 también es un amperímetro. Acá. El 5 es este de aquí, es un amperímetro. Y este 4 es este de aquí, también es un amperímetro. Todos son amperímetros los que están. Y la característica es que para poder conectar amperímetros, tengo que conectarlo lo que se denomina en serie, en esta conexión uno tras otro. Entonces, ¿qué nos decía la ley de corrientes de Kirchhoff? La ley de corrientes de Kirchhoff aplicada a un nudo, si ustedes lo recuerdan, a este nudo, nos dice que la suma de las corrientes que entran a este nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nudo. ¿Ya? Entonces yo estoy asumiendo aquí de que como la fuente B1 tiene el positivo acá arriba, entonces la corriente por convención se viene por aquí, circula por cada uno de estos elementos, instrumentos incluidos, y llega a este nudo. Como por acá no hay más fuentes que me generen una corriente contraria, que después vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, yo debiese asumir de que esta es la corriente que entra al nudo, ¿ya? Y que de este nudo salen tres corrientes que se van a dividir en cada una de las ramas que tenemos por acá. Entonces, para poder medir esas corrientes, tengo este medidor, el 6, el 5 y el 4. ¿Ya? Entonces, yo debiese deducir de que, en primer lugar, que las corrientes en 1, 2 y 3, el instrumento 1, 2 y 3, es la misma, porque están en un solo circuito, están en serie. Y que
esta corriente tiene que ser igual a la suma de las corrientes de 4, 5 y 6. Entonces, estos tres instrumentos de aquí deben sumar lo mismo que estos de acá. Entonces, vamos a ver si eso es cierto y vamos a echar a andar el equipo. Y ahí tenemos resultados. Si ustedes se fijan, el M1, el M2 y el M3, 4.286, 4.286, 4.286 amperios. Estos tres instrumentos, el 1, el 2 y el 3, están marcando lo mismo. Lo cual tiene sentido, porque el circuito está en serie. Ahora, por la rama 4, o sea, por esta rama de acá arriba, circula 1.905 amperios. Por esta rama intermedia, según M5, se circulan 1.429 amperes, y por esta rama, la de 38 y 22, circulan 952.38 miliamperes. O sea, 0,952. Entonces, si sumamos 1.9 más 1.4 más 0,95, la suma de eso debiese ser 4.286 amperes. Si alguien tiene una calculadora a mano. Sí, da, profe. Debiese sumar lo mismo, ¿no es cierto? Sí, profe, sí da. Ya, perfecto. Ya, o sea, está bien que se estaría cumpliendo la ley de corrientes de Kirchhoff. Por una parte. Veamos, no le creamos todavía. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir. Voy a asumir que voy a subir el voltaje. Vamos a subir el voltaje, en vez de 100, vamos a colocar unos 250 volts. Bueno, no tenemos problema porque aquí no se van a quemar ninguna de las cosas, es una simulación, así que nada se va a quemar. Entonces, coloquémosle 250 volts. Ah, pero perdón, me va a alegar porque estoy haciendo la simulación. He detenido el circuito, entonces la cambiamos a 250 volts. ¿Ya? Y nuevamente le vamos a echar a andar el circuito. Le decimos ahí. Y fíjense cómo subieron las corrientes. 10.714, 10.714, 10.714. Estos tres, estamos bien, están asumiendo lo mismo. Y tenemos 4.7, 3.5 y 2.38. La suma de estos tres nuevamente debiese ser 10.714. ¿No? Si alguien puede hacer esa suma, le debiese dar eso. ¿Ya? O sea, nuevamente debe estar funcionando la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, ya, entonces se mantuvo la ley de corriente de Kirchhoff. Hagamos otra cosa, cambiemos, vamos a parar este y aumentemos el valor de las resistencias. Por ejemplo, de R1, cambiémosla en vez de 4, pongámosle, no sé, 40 ohms. Aquí no hay problema. 40 ohms. ¿Ya? Y veamos si nuevamente funciona de la misma manera. 4.213, bajo la corriente, tenemos la misma corriente en la parte serial, y sumamos 1.873, 1.404 y 936 miliamperios. O sea, nuevamente si sumamos estas tres corrientes debe ser 4.23. O sea, cualquier cosa que sea la que hagamos aquí, podríamos cambiar alguna de estas otras resistencias, si ustedes quieren, da lo mismo. Siempre se va a mantener entonces la ley. Ya, hagamos una última cambio, por ejemplo, cambiemos esta 15, pongámosle unos 55 ohms, y lo hacemos funcionar nuevamente,
Entonces, fíjense que 3.9, 3.9, 3.9, 14, estas tres iguales. Casi un ampere aquí. En el 4, que es este de aquí, casi un ampere. 1.7 amperes en este del medio y 1.16 amperes en este otro. Tenemos 1, 2, 3, 3,7, 3,8, 3,9. Estamos bien. ¿Ya? O sea, efectivamente funciona la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a eliminar, por ejemplo, este instrumento, lo vamos a sacar de aquí porque ya sabemos que, pero tengo que parar esto. Este instrumento lo voy a eliminar de aquí, voy a eliminar este instrumento también, ¿ya? Y los otros los vamos a dejar. Entonces, como abrí el circuito, lo termino de conectar. Ya, ahí he conectado el circuito de nuevo. Entonces, este multímetro es este de aquí. Y estos tres son estos tres que van aquí abajo. Entonces los vamos a dejar ahí. El 6, el 5 y el 4. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora con estos otros que están aquí sueltos, vamos a medir voltajes. Ya. Entonces, ahí quiero que ustedes me digan en qué lazo quieren medir el voltaje. Para que... Ahí se ve más grande. Ya, ¿en qué lazo? Fíjense, ¿cuántos lazos tenemos aquí en primer lugar? ¿Alguien que me pueda decir cuántos lazos tenemos aquí en primer lugar? 3. 3. ¿Alguien tiene la misma opinión? ¿Le dio frío? ¿Le dio frío? Vamos a hacer un poquito después. ¿Cuántos lazos tenemos? 3, tengo una opinión ahí. ¿Alguien dice otra cosa o todos están de acuerdo con 3? ¿Pero en todo el circuito o antes del nodo? No, pues lazos en el circuito. Ah, 7. ¿Cuántos? 9. 9 conté yo. 9 lazos. Sí. ¿Todos cuentan lo mismo? Nueve lazos. ¿Dónde están esos 9 lazos? Porque yo veo aquí 1, 2 aquí, 3 este de afuera, 4 estos 2, 5 este por afuera y 6 con estos 2, pero no sé dónde están los otros 9. O sea, los otros 3 para llegar a 9. Conté mal entonces, ¿no? Que me interesa saber si tienen la claridad de lo que están contando. Ya, yo cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. 6 también cuentan. ¿O cuentan más? En una de esas yo también estoy equivocado. Ya, ¿estamos claros con lo que estamos contando o no? Eso es lo que me interesa tener claridad. ¿Estamos claros con lo que estamos contando? Igual cuento 6, profe. 6 entonces. Sí. Ya. Estamos de acuerdo en los 6 entonces. Ok, entonces de los 6 lazos, elijan ustedes en cuál de ellos aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para mostrar que funciona. Recuerden que la ley de voltaje que nos dice, la ley de voltaje dice que es
en un lazo cualquiera se tiene que cumplir que la suma de los voltajes es igual a 0. En el del medio. ¿Ya? ¿En este dices tú? En eso, efectivamente. Ya. Entonces vamos a poner estos que son voltmetros. Este instrumento lo vamos a poner aquí, en esta resistencia. Vamos a correr esto un poquito para allá. Este otro lo vamos a poner sobre esta resistencia y vamos a colocar estos otros dos sobre esta y sobre esta resistencia aquí abajo. Y ahí vamos a tener entonces la medición de todos los voltajes. ¿Ya? Entonces, primero. Perdón. Si ustedes se fijan, la medida de la corriente, que es este instrumento, que los que quedaron conectados, están en el circuito serie, es decir, eso significa que la corriente fluye por aquí, pasa por la resistencia, pasa por el instrumento, ¿se fijan? Pasa por el instrumento, sale del instrumento y sigue su camino. Eso significa una medición en serie. El voltaje, que es el que vamos a aplicar aquí, se tiene que medir en paralelo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta patita del instrumento y la vamos a conectar ahí. Vamos a tomar esta otra patita del instrumento, la otra entrada, y la vamos a conectar acá. ¿Ya? Y para que sea más bonito, ahí. Entonces está en la corriente, se puede venir por aquí y otra parte de la corriente se va a venir por acá. ¿Ya? Después vamos a tomar este, lo vamos a conectar aquí, y vamos a tomar esta, y la vamos a conectar acá. Ahí, ¿no? Para que quede más bonito, no quede tan encima de las líneas, ahí. Vamos a llevar este instrumento por acá, y lo vamos a conectar aquí, y esta patita la vamos a conectar aquí abajo. Y vamos a llevar este instrumento y lo vamos a tirar acá, y para que nos quede clarito lo vamos a girar. Entonces conectamos esta pata aquí y conectamos esta otra pata acá. ¿Ya? Entonces para que se vea más bonito. Ya. Y tenemos todo conectado. Vamos a ver las direcciones de las corrientes en primer lugar. Por aquí vemos que la corriente circula en ese sentido. Entonces entramos por el lado positivo del instrumento también, sigue circulando, entramos por el lado positivo del instrumento, seguimos circulando, entramos por el lado positivo del instrumento. Esta corriente inicialmente venía hacia abajo, estamos entrando por el lado negativo del instrumento, lo vamos a dar vuelta de forma tal de que nos mida en las direcciones de las corrientes, porque nosotros ya vimos que antes que la corriente circulaba para acá, y se dividía en los tres lados, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar vuelta a este instrumento, le vamos a decir que lo refleje horizontalmente. No, no es lo que yo esperaba. Entonces, ya, entonces este instrumento le vamos a decir que lo refleje verticalmente, pero si de vuelta lo vamos a conectar de nuevo para que no nos queden las patitas cruzadas. Lo que me interesa es que el positivo quede arriba, porque esa es la dirección que tenía la corriente, de arriba hacia abajo. Entonces este otro también vamos a hacer lo mismo. Entonces lo reflejamos verticalmente y eliminamos, lo conectamos de nuevo, no vamos a hacer problema. Ya, entonces esta patita de aquí va para este lado y esta patita de aquí va para este lado. Esta patita de aquí va para este lado, y esta va para este lado. Ya. Ya, ahí estamos. Entonces, este instrumento, el 10, lo vamos a dejar aquí, es un voltmetro, está marcado ahí. El 9 también es un voltmetro, está marcado ahí.
El 7 también es un voltmetro, lo vamos a dejar acá arriba. Y el 8 también es un voltmetro y lo vamos a dejar acá. ¿Ya? Estamos todo ok, parece que no nos falta nada. Y como vamos a darnos la vuelta por aquí, eso es lo que vamos a medir. Y lo echamos a andar. Veamos. El 9, que es este, mide 44.3 volt, este de aquí, 44,3. El 10, que es este, mide 25.65 volt. El 7 mide 52,4. Y el 8 mide 17.488. ¿Ya? Entonces, fíjense que todos están marcando positivo. ¿Ya? Los voltmetros. Este lo vamos a sacar, que es un amperímetro, no nos interesa mucho. Este lo vamos a sacar, que es un amperímetro, lo vamos a dejar fuera sin mirarlo. Ya. Entonces tenemos solamente los voltmetros. Entonces, este es de la segunda rama. Ya. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Fíjense que este mide positivo en este lado de la resistencia, en el lado izquierdo de la resistencia, y positivo y negativo en el otro lado. Este positivo arriba y negativo abajo. Este instrumento, el 9, mide positivo en el lado arriba de la resistencia de 38 y negativo abajo, lo mismo que el 10, positivo y negativo. Eso significa entonces que si yo hago el recorrido de Kirchhoff desde el nodo central, me encuentro con este XM7, en el medio 7, positivo, que es de 52 volts, 52,465 volts. Sigo mi recorrido y aquí mido en el 8, 17.488 volts. Positivo también. Por lo tanto, estos dos voltajes se van a sumar. Después sigo el recorrido y me encuentro aquí con el negativo, porque este es el valor negativo. Con el negativo de este instrumento, que es el 10, que es este de aquí, y ese mide 25.65 volts. Sigo avanzando y aquí tengo negativo otra vez. ¿Okay? Por lo tanto tengo 44.304 volts. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que si yo sumara estos dos y estos dos y estos dos con signos menos, el resultado debe ser 0. Veamos si eso es así. 52 y fracción más 18, 17 y medio, 7,5 son 7, 8, 9, 10, 60, como 70 volts. ¿Ya? ¿Resulta o no resulta? Aquí tengo que calcular, a ver. 52.465 más 17.488 me da 69.9953 volts. Si a eso le resto los 44.304 y además los 25.65, 0. ¿Sí? ¿Alguien hizo el ejercicio? Entonces, Sí, da 0, profe. ya, se está cumpliendo. ¿Ya? Fíjense que si yo escribiera, pusiera cualquiera de estos dos instrumentos, este por ejemplo, al revés como lo tenía originalmente, ¿qué debiese pasar con la medida? Vamos, preguntémosle al circuito. Entonces, para eso vamos a girar y lo vamos a dar vuelta. Este lo vamos a colocar como lo teníamos originalmente. Entonces, y esta es la respuesta que sucede si yo cambio los terminales de un instrumento cuando estoy midiendo en corriente continua. Entonces, tomo ahí y hasta ahí y digo ahí. El único que hizo fue cambiar el 9, que es este de aquí, los 44.804. Entonces, echamos a andar el circuito. Fíjense que desaparecen las medidas y después vuelven a aparecer. Y miren, tomo aquí el valor negativo. ¿Ya? Tomo el valor negativo. ¿Por qué negativo? Porque simplemente estamos midiendo al revés de lo que debiese ser. Y eso es toda la dificultad que hay. ¿Ya? Nosotros supusimos que el positivo iba a estar en este lado, abajo de la resistencia, y el negativo arriba, pero es al revés. El positivo está arriba y el negativo está abajo porque la dirección de la corriente es hacia abajo.
Entonces, como nosotros hicimos un supuesto al revés, el instrumento nos marca con signo menos. Ya, esa es la gracia que tienen los instrumentos digitales. Los instrumentos analógicos, ahí cambia un poquito la cosa. Realmente, si yo les mostré la diferencia entre instrumentos analógicos y digitales, ¿o no? Parece que no, profe. Es que lo hice con una de las dos clases y están en los videos que subí yo que subí a mi canal. ¿Ya? Pero les puedo mostrar muy rápidamente. Profe, una consulta. Dígame. Del multímetro, ¿ese instrumento sirve para medir tanto corriente como voltaje entonces? Mira, aquí está la respuesta. A es amperes, ¿ya? Mide corriente. B es voltaje, mide voltaje. Aquí está el signo ohm, mide resistencia. Y está decibeles que me está midiendo como una especie de ruido, pero que normalmente no se usa mucho. Y además mide corriente continua, con este signo menos, y corriente alterna con esto. ¿Ya? Eso es lo que mide este instrumento. Entonces, como completo ese Digamos, instrumento. digamos que tiene varias gracias. ¿Ya? Y este instrumento uno lo puede comprar, no es muy caro. Miren, permítanme, voy a buscar un instrumento aquí y después les voy a mostrar esta otra parte de la pantalla. Entonces voy a colocar aquí multímetros digitales y voy a seleccionar este. Pero no es muy buena la imagen. No está muy buena la imagen esta. Voy a buscar otro. Entonces, tester digital. Y voy a colocar las imágenes. Yo sé que no están viendo esta página que estoy viendo yo, pero se las voy a mostrar al tiro porque para que vean, esta es la página que quiero mostrarles. Aquí yo tengo un multitester digital. ¿Ya? Bueno, ahí dice que abajo multitester digital además. Fíjense, tiene por este lado aquí, dice ACB, o sea, mide voltaje y corriente alterna. En dos escalas, en una escala de 200 y en una escala de, no me permite creer, no, de 200 y una escala de 750, no sé si alcanzan a leer ahí, dice 750. Esas son las escalas ¿cómo se llama? En corriente alterna, en voltaje y corriente alterna. Mide por este otro lado DCB, o sea, voltaje en corriente continua. Mide 200 miliamperes, 2000 miliamperes, perdón, 200 milivolt, 2000 milivolt, 20 volt, 200 volt y 1000 volt parece que dijera ahí. ¿Ya? Esas son sus escalas. Después, por acá, a la derecha, dice DCA, o sea, está midiendo corriente en corriente continua. Mide 2000 micro, 20 mili, 200 miliamperes, hasta 10 amperes. Después, por acá abajo, a este otro lado, en el lado izquierdo abajo, está la señal de ohm. O sea, mide aquí una escala de 200 ohm, 2000, 20 kilos, 200 kilos y 2000 kilo ohm. ¿Ya? Entonces, este selector que está aquí me permite cambiar la ubicación y poder elegir lo que yo quiera medir. Y para eso necesito conectar adecuadamente estos dos terminales. ¿Ya? Eso es lo que hace en particular, este instrumento. No sé si hay otro. Profe, y para Dígame. continuidad, Perdón, para. para ver si que tengo continuidad, Ah, ¿cuál es lo que con el ómmetro. Estoy midiendo resistencia cero. Eso es continuidad. ¿Ya? Veamos, aquí hay montones de testers digitales. A ver otro que sea más entretenido.
A ver este. No sé si... No, ahí va. Ahí lo puso más grande. Este es... Ah, pero... ahí voy, mire. Este tiene también las entradas, dice la entrada en rojo, el común en negro, tiene para medir microamperes y miliamperes la escala, y para la escala de 10 amperes. Entonces miren el selector que tiene. Tiene un selector de B en la parte central que me imagino que están viendo esta imagen que yo veo. Si no, díganme por favor. Dice B Eso con se ve, profe. ya, B con una raya horizontal y con unos puntitos abajo. Eso es voltaje en corriente continua. O sea, en este instante estaría seleccionando voltaje en corriente continua. Después más arribita tiene una B con con una señal sinusoidal. Entonces ahí está bien, ahí estamos midiendo voltaje en corriente alterna. Después más arriba tengo el símbolo ohm, mido resistencia, y esa especie de sonido que tiene ahí al ladito abajo, porque ahí es donde mido continuidad. ¿Ya? Después puedo medir al lado capacidad, porque ese es un símbolo de un capacitor. Mido frecuencia, en el siguiente puedo medir temperaturas. El HFE puedo medir parámetros de los, ¿cómo se llama?, de transistores. Después tengo tres escalas de amperes en corriente continua y en corriente alterna. Ustedes se fijan, tiene la línea recta y la señal sinusoidal. Tengo una escala de microamperes, otra de miliamperes y otra de amperes. ¿Ya? Entonces hay varias funciones que tiene este instrumento. ¿Ya? Este vale 27,99 euros, módico precio, no, o sea, está ahí al lado del valor. ¿Ya? Entonces, pero si ustedes se fijan, lo que está haciendo es lo mismo. También hay otro instrumento de medición. Estos son todos digitales, ¿ya? Con escalas digitales. Es decir, si yo me equivoco y pongo al revés los terminales, las puntas de medición, el instrumento me va a dar un signo menos ahí. Lo que no les mostré en la pantalla del instrumento, creo que era este. Ahí está la pantalla del instrumento. ¿Se fijan? Entonces la pantalla tiene la cantidad de números y esos puntitos porque puede ir cambiando la escala, y me está diciendo ahí en el valor, si es un valor mínimo, valor máximo, qué estoy midiendo además. ¿Ya? En el caso de la resistencia tiene MK y ohm, no sé, puedo estar midiendo en ohm, hay que tener mucho cuidado en la lectura. Por ejemplo, me puede estar dando un número 25, pero supongamos que estoy midiendo resistencia, pero tengo que medir, ver en qué escala, si está en ohm, en kilo ohm o en mega ohm. ¿Ya? La frecuencia, los miliamperios, los microamperes, el voltaje, etc. ¿Ya? Entonces hay que leer un poquito más claro la escala. Pero su conexión a internet es inestable. ¿Ya? Pero también tengo la posibilidad de algunos de estos instrumentos, a ver si encuentro uno con escala a la... No, los digitales todos van a tener ese tipo de escala, pero también yo debo poder encontrarme un instrumento que sea con escala... No, todos estos son digitales porque yo le puse digital. Sí, analógico, sí, analógico. Un tester analógico. Me da aquí los tester analógicos. Aquí tengo uno, aquí tengo este. Veamos este. Acá tengo otro tester analógico. Esta es tecnología un poco más antigua. Funcionan exactamente igual. Para los que tenemos más años en este cuento, nos gustan más los analógicos, más que los digitales. Son más delicados los analógicos, sí. Pero tenemos, por un tema de costumbres más que nada,
mejor visión en los analógicos, pero es un detalle eso nomás. ¿Y qué pasó? Aquí tengo. Ya, aquí tengo un analógico. Entonces, yo quiero rayar este, entonces lo que voy a hacer es que es probable que hayan quedado sin visión. ¿Ustedes? No. Aquí lo veía. Entonces les voy a mostrar esta pantalla para que he cambiado de pantalla. Esta es la pantalla. Aquí tengo otra pantalla que es la que estoy mostrando. Este es un instrumento analógico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto del otro? Bueno, su forma de trabajar. Y aquí estoy tratando de colocar la escala lo más grande posible. Ahí. Y si ustedes se fijan, en primer lugar aquí, tenemos por este lado AC volt, ¿sí? ACB. Entonces tenemos escalas de 10, de 50, de 50 y de 1000. Se mide voltaje y corriente alterna, AC volt. Mide por este otro lado DC volt, DCB, voltaje y corriente continua. Y mide en 0,5, 2,5, 10, 50, 250 y hasta 1000 volts. Si se fijan, aquí tengo el selector. Por este lado de aquí abajo, en la izquierda abajo, tengo 10 microamperes o 0.100 microamperes, 2.5, porque estoy midiendo miliamperes aquí, 25 y 250 miliamperes en corriente continua, DCMA. Y por este lado, tengo la resistencia en ohm. Entonces dice por 1, por 10, por 100, por 1 kilo y por 10 kilos. Y aquí donde dice por 1, dice bus, no sé si alcanzan a leer ahí, dice bus. Ya, aquí abajo dice bus. El bus es cuando yo mido continuidad. Entonces suena un pitito cuando veo esa continuidad. ¿Ya? Ese es bus. Ya, pero lo que me interesaba aquí mostrarles es la escala. Aquí tengo las escalas. Entonces fíjense en lo siguiente. Las escalas tienen el 0 aquí en el lado izquierdo. Aquí está la aguja. Y hacia el lado derecho tienen los máximos, 10, 50, 250. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, 250 volts en corriente alterna, te voy a ir a leer en la escala 250 aquí abajo. ¿Ya? Lo que me indica la aguja, leo ahí abajo. Si quiero medir 50 volts de corriente continua, 50, voy aquí a la escala de intermedia, a leer la escala de 50. ¿Ya? Si es 0,5 volts en corriente continua y he seleccionado este con el selector, entonces leo la de 50, pero tengo que dividir por 100 el número para que me dé 0,5. O sea, el máximo valor aquí es el que me indica la escala. ¿Ya? Ahora, la gracia que tiene este es que yo puedo voy a dibujar aquí. Supongamos que lo estamos ocupando, entonces esto aquí abajito, en esta parte de aquí abajo, para que se mueva la aguja, tiene una bobina. Entonces esa bobinita hace que esto gire en el sentido hacia el resto de la escala para poder hacer las mediciones. Entonces supongamos que hicimos una medición y estamos en este punto, por decir algo. ¿Ya? Y supongamos que estamos leyendo en la escala de 10, estamos leyendo un voltaje en la escala de 10, entonces yo tengo aquí una medición de... según esto tendría 0, 1, 2, 3, 4 volts. Porque estoy justo ahí. ¿Okay? Esa sería la forma de medir. ¿Ya? Fíjense, otro detalle, me está reclamando que la conexión a internet que tengo es inestable. No sé si ven continuamente y escuchan bien. Fíjense un pequeño detalle. Aquí, entre medio,
aquí por donde estoy mostrando ahora, se ve una cosa media rara ahí, ¿no es cierto? No muy bien definida. Ahí. Bueno, lo que pasa es que en esta zona hay un espejito. ¿Ya? Hay un espejito ahí. ¿Para qué servirá ese espejito? Estoy echando una mirada a las pestañas. A ver si tengo alguna cosita en el ojo. ¿Para qué podrá servir ese espejito? ¿A alguien se le ocurre? Buena pregunta. Bueno, bueno, les voy a contestar al tiro, miren. Ese espejito que está ahí, y por eso marqué aquí en la línea azul, espero que vean esa línea azul, ese espejito lo que hace va a ser reflejar la aguja. ¿Ya? Y para que yo tenga una buena medición, yo no debo ver el reflejo de la aguja. Aquí yo puse el reflejo de la aguja. ¿Ya? Supongamos que es el espejito y ahí tengo el reflejo de la aguja. Eso significa que yo estoy mirando mal la medición. La medición no es aquí, sino que eso significa que yo estoy aquí de costado mirando el dibujo y por lo tanto no es lo que yo debo hacer. ¿Ya? Entonces aquí significa que lo que yo estoy haciendo es mirándolo en sentido mal, estoy mirándolo mal, me estoy ubicando mal eh, para la medición. Entonces, eso significa que yo no me ubiqué bien. No me ubiqué bien y lo que estoy haciendo es... Oh, me pongo un ojo muy grandote, no me sirvió eso. ¿Ya? Entonces yo estoy colocando aquí un ojo, estoy mirándolo como que si estuviese aquí en este sector, en donde están los finales de la escala, estoy de costado mirando el instrumento. Y por lo tanto la medición es errónea. Eso se llama error de paralaje. Así se denomina ese error. Es muy común en los instrumentos que no son digitales. En el instrumento digital no tengo problema porque voy a ver el número, ¿no? Pero en estos que son analógicos no. Entonces siempre, para poder hacer una buena medición, yo tengo que estar justo sobre el instrumento, por encima o por delante del instrumento. La mayoría de estos instrumentos funciona botaditos sobre mesa, por ejemplo, o verticales. Entonces yo me tengo que parar frente al instrumento. Y con eso evito este error. ¿Ya? Entonces supongamos que, voy a sacar ahí, supongamos que el reflejo está justo aquí debajo, lo voy a colocar aquí. Si el reflejo estuviese justo aquí debajo, entonces no tengo problema. Supongamos que ahí está el reflejo. ¿Ya? Entonces ahí no hay problema y la medición está bien hecha. ¿Ya? Para eso sirve ese espejito que tienen ahí. Ok. Eso en cuanto a la medición de las voltajes corrientes. Fíjense aquí dice DC vol y AC vol y A, además, o sea, voltaje y corriente fundamentalmente en estas tres escalas para estos instrumentos. Aquí algunas otras cosas especiales, microamperes, por ejemplo. Aquí no se alcanza a notar muy bien los HFI, que son mediciones de ¿cómo se llama?, de transistores. También decía que medía ohm, ¿no es cierto? Entonces, la medición en ohm es en la escala superior. Esta es la escala de arriba, es la escala de ohm. Aquí dice ohm en este lado y aquí dice ohm en el otro costado. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la escala de ohm. Sin embargo, fíjense que aquí tiene varios. Dice por 1, por 10, por 100, por 1 kilo, por 10 kilos. Pero la escala es una sola. Entonces, yo elijo la escala. Aquí, con el selector, elijo cuál es la escala. Y lo que va a hacer el instrumento es que, dependiendo de cuánto vaya a medir, se va a deflectar. Pero ahora fíjense que el 0 está al revés. ¿Ya? ¿Por qué está al revés? Porque toda vez que yo tengo un circuito abierto, tengo una resistencia infinita. ¿Ya? Por lo tanto, la escala va a quedar aquí. Cuando yo cierro el circuito, ya puedo medir resistencia. ¿Ya? Y
Y si yo estos terminales que están aquí al lado, que los he puesto aquí, en P y en el positivo y en el común, los, digamos, los cortocircuitos, es decir, tomo estos terminales y las puntas, estas dos puntitas las uno, entonces eso significa que estoy cortocircuitando el instrumento y la escala se va a venir, o sea, la aguja, perdón, se va a venir aquí. Se va a venir ahí la aguja. ¿Ya? Aquí a 0. Ahí debería posicionarse la aguja cuando yo cortocircuito los terminales. Si por alguna razón la aguja no se hiciera, supongamos que al cortocircuitar quedara por ahí, por ejemplo, ahí donde le estoy poniendo, entonces fíjense que aquí tiene, ahí dice, aquí dice lo mismo, 0 ohm ADJ, eso es 0 ohm adjust, o sea, ajustelo a 0 ohm. Entonces esta es una perillita que yo la muevo en uno u otro sentido y que va a hacer que cuando están cortocircuitados los terminales, yo manualmente coloco esta aguja o para acá o para allá y la debo ajustar aquí al cero. Es recomendable que cada vez que yo haga mediciones de resistencia, ajuste al cero. ¿Ya? Y entonces de ahí en adelante la medición va a estar correcta, porque si no va a estar desviada la medición. ¿Ya? Este es el instrumento digital. Perdón, este es el instrumento analógico, disculpe, analógico. ¿Ya? Estas son las características del instrumento analógico. También es multitester, hace muchas funciones parecidas al otro. ¿Ya? Las fundamentales, estas tres: voltaje, corriente alterna, voltaje, corriente continua, corriente, habitualmente más que nada corriente continua que nada, y resistencia. ¿Ya? Otros traen corriente alterna, también puede ser corriente alterna continua, y resistencia. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que hacen estos instrumentos. Ah, verdad que tengo que cambiar déjenme cambiar el... Profe, consulta, ¿y qué diferencia puede tener entonces el multímetro con, no sé, con el propio amperímetro o voltímetro? ¿Tienen alguna diferencia como destacable? No, lo que pasa es que el multímetro tiene más acciones, puede hacer más cosas, puede medir más cosas. Los amperímetros habitualmente se ocupan en laboratorio o en medidas que son solo de corriente. ¿Ya? Ahí ocupa un amperímetro. Pero el voltmetro, el multímetro o el multitester me permite, sobre todo para trabajo de terreno, me permite tener más cosas, más variables que medir. ¿Ya? Ahora, el único gran problema que tienen los amperímetros, el amperímetro, es que para poder medir la corriente tengo que abrir el circuito para introducir el amperímetro, como este caso que está aquí. Me imagino que están viendo el circuito ahora, ¿no es cierto? Entonces tengo que abrir el circuito para colocar esto. Y eso es un problema cuando uno anda en terreno, porque no puede andar abriendo los circuitos para medir las corrientes. Pero para eso existe también otro elemento que se puede utilizar, que lo voy a traer aquí y que voy a colocarles aquí uno para que ustedes coloquen. Aquí. Va, no se me fue. Ya, y voy a dejar de compartir con ese y voy a compartir con este. Miren, este es el instrumento que se usa ahí. ¿Ya? Aquí la persona está midiendo, se alcanzan a apreciar. Me dice que no, entonces chao nomás. Ups. ¿Qué pasó? Ah, aquí está. ¿Ya? Este es lo que se denomina, lo vemos aquí, aquí al costado derecho. Esto es un amperímetro de tenaza. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Fíjense que tiene aquí en el dedo, en el dedo índice, tiene aquí
como una palanquita. Si yo presiono esto, esta tenaza se va a abrir como si fuese una tijera. ¿Ya? Porque ahí están unidos. Entonces se abre y yo puedo sacar o colocar el instrumento aquí, o en este otro cable, o en este cable acá, donde yo quiera. Entonces ahí no es necesario de que yo tenga que cortar el circuito, abrir el circuito para poder introducir mi instrumento y después volver a hacerlo. Eso es muy complicado, ¿ya? Sobre todo en terrenos donde yo no puedo interrumpir el suministro, ¿ya? Entonces, este es lo que se denomina un amperímetro de tenaza. Y vamos a ver alguno otro que se ve aquí. A ver si podemos ver aquí. Ah. No sé por qué no me quiere mostrar el instrumento. Aquí tengo. No se ve muy bien, pero es lo que tenemos. No, no me gustó porque no se nota muy bien. Perímetro de tenaza. A ver si me puedo acercar. Quiero acercarme al dibujo, a ver si me da una... Peor. Aquí puedo tener a lo mejor mejor imagen. Aquí tengo una pequeña mejor imagen. Fíjense que aquí entonces... aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense que aquí también estoy haciendo un paneo de esto. Es de tenaza porque obviamente está abierto, ahí están las puntas para abrirlo. ¿Ya? Ahí está la palanquita para poder moverlo. Y las escalas, fíjense ustedes, tiene A amperes en corriente alterna y tiene 200 y 1000 amperes puedo medir. Eso es su escala. Voltaje en corriente alterna dice 750 debajo de la amperes. Después más abajo dice voltaje en corriente continua de 1000. Dice resistencia de 200 y de 20 kilos. Por el lado derecho tiene 2000 y 20 megaohm, 2000 megaohm y 20 megaohm, porque tiene una M. Son las mismas que están en el extremo derecho abajo. Después tiene, en el centro, al lado derecho, tiene 20 kilos, 200 ohm. Después tiene un voltaje de 1000 volt en continua y tiene un voltaje de 750 volt en alterna y tiene la corriente 200 y 1000. ¿Ya? Entonces, cuando yo mido corrientes, entonces puedo medir corrientes con la tenaza. ¿Ya? Y no necesito abrir el circuito. Esa es la gracia que tiene el amperímetro de tenaza. ¿Ya? Entonces, si volvemos al dibujo, pero tengo que dejar de compartir aquí. Entonces, si volvemos al circuito, este instrumento, que es el 2, lo había borrado yo el 2, aquí lo tengo el amperímetro, ¿se fijan? Y entonces este instrumento me podría ser amperímetro, voltmetro, ohmmetro, igual que los anteriores. La gracia es que me puede medir en continua y en alterna, pero si yo necesito introducirlo en el circuito, tengo que abrir el circuito. ¿Ya? Esa es la única desventaja que tiene un amperímetro como amperímetro propiamente tal.
pero el de tenaza soluciona ese problema. ¿Ya? En el caso del voltmetro no es problema porque yo no necesito abrir el circuito para conectarme con un voltmetro. ¿Ya? Basta con que yo ponga las puntas en lugares donde pueda tener contacto eléctrico y sacar problemas. Esa es la gran diferencia entre un amperímetro y un voltmetro. Y obviamente el multi, que me da varias posibilidades, es mejor que el amperímetro solo o el voltmetro solo. Habitualmente el voltmetro y el amperímetro solo se usan en circuitos en los cuales yo no voy a cambiar esa medición y puedo estarla mirando constantemente esa medición. Prefiero hacer por la respuesta. Fue bastante complejo. Bien, ok. Bueno, con esto les he mostrado entonces cómo funciona las leyes de Kirchhoff, que era lo que estábamos interesados en ver. ¿Se fijan? Entonces, ya vimos que se cumple en este lazo. Si coloco dos lazos, por ejemplo, coloco estos dos instrumentos en la resistencia de 15 y de 55, también vamos a lograr hacer lo mismo, etc. ¿Ya? Por lo tanto, hemos mostrado que sí se cumplen las leyes de Kirchhoff. Esto que tengo que cambiar aquí, volvamos aquí. Entonces, para continuar, en nuestro apunte, habíamos nosotros determinado que había una conexión que se denominaba en serie, y que en esta conexión en serie obteníamos que la resistencia equivalente era igual a la suma de todas las resistencias que estaban dadas en el circuito, que las corrientes eran todas iguales en todos los elementos del circuito, y que los voltajes tienen que cumplir con la ley de voltajes de Kirchhoff, o sea, el voltaje total aplicado, que es el de la entrada, es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los elementos que están de por medio. ¿No es cierto? Hasta ahí habíamos llegado. Entonces, si nos vamos al circuito, aquí yo tengo un circuito serie, ¿ya? En donde voy a quitar esto. Profe, no se ve su pantalla. No se ve. ¿Y por qué no? Si le pedí compartir. Ahora sí. Sí, profe. Ya, ahí tengo el circuito. Entonces, fíjense lo siguiente. Tengo, voy a quitar esto un poco para que no tener tanta cosa aquí. Fíjense que tengo aquí, olvídense de los instrumentos por ahora. Tengo aquí una resistencia de 2, otra resistencia de 2, una resistencia de 3, una resistencia de 22, una de 50. Estarían todas en serie. ¿Ya? Aquí tengo un amperímetro, porque fíjense que está introducido aquí en el circuito. Tengo otro amperímetro que está entre medio. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 voltmetros. Y aquí tengo, bueno, olvídense de este circuito chiquitito que está aquí abajo por ahora. Y aquí tengo un instrumento, ¿ya? Tengo un instrumento que no está conectado. ¿Se fijan? No está conectado. Y si nosotros le echamos una mirada, ese instrumento está marcado en ohm. O sea, yo podría medir la resistencia. Entonces, según lo que acabamos de ver, la resistencia en serie significa que yo puedo sumar 2 más 2 más 2 más 22 más 50, y eso debe ser la resistencia total. Y esos son 5, 60, 5, 70, 72, 74, 76, 78 ohms. ¿Cierto? Si mal no tengo la suma. Entonces voy a conectar este instrumento, pero previo a conectarlo, una de las cosas que yo necesito tener presente cuando mido resistencia es que no esté energizado. El circuito no esté energizado. Entonces, para que el circuito no esté energizado, yo voy a quitar esa unión, porque no tengo un interruptor ahí, y entonces voy a conectar esta punta del instrumento ahí. ¿Ya? En otras palabras, ahí, en otras palabras, estoy haciendo eso. ¿Se fijan? Estoy dejando fuera, doy la vuelta por ahí mejor. Estoy dejando fuera la fuente. ¿Ya? La fuente no la estoy ocupando. Entonces vamos a ver qué me dice este instrumento, que es este que está aquí. ¿Ya?
y vamos a estar midiendo la resistencia total del circuito. Entonces lo vamos a echar a andar el circuito 78 ohms. Efectivamente, mirado desde aquí en la entrada, lo que yo tengo es la suma de todos estos que están aquí. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer que esta resistencia de 2, coloquémosla en 40 y 78, ¿no es cierto? Entonces coloquémosla en 42 para que nos den números reales, o sea, enteros. Y entonces, como cambiamos ahora a 42, obviamente va a cambiar la resistencia total. Veamos cuánto cambia el instrumento. Le damos play, 118 ohms. ¿Y por qué 118? Ah, porque puse 42 y no 44 como pensaba. ¿Ya? 118 ohms. Si volvemos a cambiarla a 64, lo que nos dé en potencia. Sí. Ya, ahí sí, le damos play, 140 ohms. ¿Se fijan? O sea, se cumple la teoría. Si yo voy aumentando la resistencia, entonces la resistencia equivalente aumenta. Si yo disminuyo la resistencia, digamos que estos 64, paro la simulación, estos 64 los paso a 4 nomás. Entonces debiese caer esta resistencia, debiese quitar 60 ohms aquí, ¿no es cierto? Le vamos a ver si es cierto. 80 ohms. ¿Se fija? Y así sucesivamente. Ya. Entonces, efectivamente, en un circuito serie como este, si yo aumento el valor de la resistencia equivalente aumenta. Si yo disminuyo alguna de las resistencias, la resistencia equivalente disminuye. ¿Ya? Estamos claros con eso. Vamos a desconectar el instrumento para que no... ¿Y qué sucede si se mantiene conectado y le aplica energía? No debiese, o sea, eso no debiese hacerlo uno. ¿Ya? Porque el instrumento, el ómmetro, lo que hace para poder medir, no debe introducir resistencia al circuito. Entonces, si quieren hacemos la prueba, total aquí no hay problema. ¿Ya? Hagamos la prueba, ¿qué nos va a decir el circuito? Y lo vamos a mostrar para que... Ahí vamos a mostrar ese amperímetro, lo vamos a dejar por acá, y vamos a mostrar este voltmetro aquí, que lo vamos a dejar por acá. ¿Qué nos va a decir? ¿Ya? Y vamos a conectar este de aquí a ese nodo. Ahí está todo conectado al circuito y lo echamos a andar. Total, no va a estallar nada. Fíjense, el de la resistencia no mide nada. ¿Ya? Aquí dice 1.95 amperes, dice uno de los instrumentos, y dice 3,9 volts. Algo está pasando, ¿ya? Pero no necesariamente es lo que debe hacerse. Veamos entonces. Saquemos este instrumento. Ya, ahí lo hemos desconectado y no tenemos problema. Ya, el resto del circuito sigue funcionando. Y le echamos a andar. Ya. No hizo nada aquí para efectos para estos efectos no hizo ninguna cosa. Entonces, tenemos aquí, vamos a echar a andar el circuito de nuevo. Y tenemos entonces 50 más 22. ¿Cuántos dijimos que teníamos? 80 volts. O sea, 80 ohms. 5, 6, 7, 4, 6, 80. Entonces vamos a colocar aquí 8. Vamos a colocar 240 volts. ¿Ya? Según la ley de Ohm, con 240 volts y 80 ohms, debiese tener ¿qué corriente circulando? ¿Qué corriente debiese tener circulando? De 3 amperes. 3 amperes. Ya, veamos si es cierto. Entonces vamos a medir la corriente en que es el 3 que está aquí arriba.
Vamos a medir la corriente en este, que es el 4, que está aquí. Como están en serie, debiese medir lo mismo. Y vamos a medir la corriente en este, que es el 2. Y la podemos colocar aquí abajo. Vamos a correr un poquito más allá. Esto. Como están en serie, y es un circuito serie de frontón, entonces estas tres mediciones, estas tres de aquí arriba debiesen medir lo mismo, tienen que medir lo mismo. Entonces, olvidémonos de este instrumento todavía porque este instrumento está midiendo otra cosa. Entonces estamos todos bien, tenemos todo conectado, lo echamos a andar y efectivamente 3 amperes mide. Fíjense, estoy midiendo con este instrumento que está aquí, con este instrumento que está aquí y estoy midiendo con este instrumento que está aquí. O sea, efectivamente la teoría es válida en el sentido de decir que la corriente es exactamente la misma corriente. ¿Ya? Veamos qué van a pasar con los voltmetros. Para eso vamos a sacar esto para no tener tanto. Entonces tenemos aquí, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 voltmetros conectados. Entonces vamos a medir, aquí tengo el primer voltmetro, lo vamos a colocar aquí. El segundo voltmetro lo vamos a colocar acá. El tercer voltmetro lo vamos a colocar aquí. Y el cuarto voltmetro lo vamos a colocar aquí. Nos falta uno, ¿no es cierto? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. ¿Ya? Podemos colocar otro, pero también podemos calcular cuál es el valor de voltaje que debiese aparecer ahí. Entonces, ahí, dado eso, me quedó fuera. Ahí. Entonces le vamos a decir, muéstrenos qué voltaje tiene. Y nos dice, el primero, 6 volts, el segundo, 6 volts, el tercero, 66 volts, y aquí 150 volts. Si yo sumo 150 más 66 más 6 más 6, y más el voltaje de aquí, de R3 que no lo estamos midiendo, me debiese dar 240 volts, porque esa parte ya la vi. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen esa suma, 150 más 66 más 6 y más 6, me dan 228. ¿No es cierto? Y me faltarían entonces 12 volts. ¿Ya? Esos 12 volts tendrían que estar aquí, en esta resistencia. Vamos a ver si es cierto, y para ver si es cierto, vamos a colocar aquí otro voltmetro. Lo bueno es que aquí no tiene hartos instrumentos al tiro. Y este es un voltmetro, y lo vamos a poner aquí abajo. Entonces, aquí en este dije yo que debiese medir 12 volts. ¿No es cierto? Lo único que he hecho es conectar un voltmetro y lo echamos a andar. Y nos dice 6, 6, 66, 750 y los 12 que me faltaban. Y me salen los 240 grados. ¿Ya? Anda bien. ¿Se fijan? Ok, otro detalle que quiero que veamos aquí es que como yo tengo 240 y dijimos que teníamos aquí 80 volts, o sea, perdón, 80 ohms, entonces para estos efectos, todo este circuito que yo tengo acá arriba es lo mismo que este circuito que tengo aquí abajo, en donde tengo que modificar los valores. 240 volts, ¿no es cierto? Sí, se sé que no. 240 volts, y dijimos que teníamos 80 ohms. ¿Ya? Entonces, todo este circuito aquí es equivalente a este circuito chiquitito que tengo aquí abajo. ¿Ya? Entonces, si yo mido, entonces voy a tener la corriente, y muestro uno de estos instrumentos. Aquí tengo la corriente, que ya sé que son 3 amperes. Me basta con mostrar uno solo, ¿no es cierto? Y mido el voltaje en esta resistencia, tendría que ser los 240 volts. Veamos. Pero tengo que medirlo. Aquí tengo el 9, perdón, ya lo tenía. No, este es el 4. Y aquí está el 9. Aquí veámoslo. Y el 10, que sería el voltmetro, lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Y lo echamos a andar. Fíjense que el voltmetro
este voltmetro de aquí me está midiendo los 240 que son de la fuente. Este instrumento, el 9, que es este, me está midiendo los 3 amperes. Este instrumento, que es el 4, que es este de aquí, me está midiendo los 3 amperes, los mismos 3 amperes en el circuito original. Y la suma de todo esto, 150 más 66 más 6 más 6 y más los 12 que tenía aquí en el 11, más los 12 ahí, me dan 240. O sea, este circuito pequeñito de aquí abajo es equivalente, hace lo mismo que el circuito más grande de arriba. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, lo que dice la teoría se cumple. ¿Ya? Y quiero mostrarles un último detalle. Fíjense, yo puse aquí un fusible que es de 5 amperes. ¿Cuál es la función del fusible? Esta es lo que se denomina una protección. ¿Ya? Esto es como los interruptores automáticos que tienen ustedes en sus casas. Funciona de la misma manera. Es solo para demostrarles lo que sucede. Ese fusible, cuando dice 5 amperes, es porque la máxima corriente que soporta son 5 amperes, y eso podría tenerlo mucho tiempo. Nosotros teníamos que estaban circulando 3 amperes en este minuto, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué pasa con el fusible. Fíjense que vamos a medir esto. Tenemos 3 amperes. Y el circuito está funcionando, no hay ningún problema, todo funciona normalmente. Pero vamos a hacer un detalle, vamos a bajar la resistencia. ¿Qué pasa si bajamos la resistencia? Aumenta la corriente, ¿no es cierto? Entonces, esta resistencia de 50 la vamos a bajar y la vamos a bajar en 1. ¿Ya? Y entonces, ahora vamos a tener 22 más 4 más 2 más 2. Tenemos 2, 4, 8, 9, 10, 11, 31. 31 ohms. 240 dividido por 31. 240 dividido por 31 me da 7 amperes. Y 7 amperes es bastante más que 5, obviamente. Entonces, ¿qué debería suceder en este caso? Ese fusible se debiese quemar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está circulando más corriente de la que se supone que debe circular, porque ya con 5 es lo máximo que puede circular, con eso está bien. Si circulan más, se echa a perder alguno de los equipos que está conectado ahí, por lo tanto no es bueno. ¿Ya? ¿Qué debiese ocurrir? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué debiese ocurrir? Ya les dije el resultado en realidad. Tendría que quemarse, ¿no es cierto? Veamos. Total, aquí no hay problema. Echamos a andar y miren el 5 amperes. Tenemos 7.7 y se quemó. ¿Se fijan que se quemó? Aquí tiene una forma distinta que está separado y la corriente pasa a ser menos 9,76 nanoamperes, o sea, esto es 0. ¿Ya? ¿Qué pasa, profe, cuando se quema el fusible? O sea, ¿qué pasa con los componentes, los elementos que están dentro del circuito? Lo que pasa es que la idea es que el fusible se queme justamente para proteger los elementos que están en el circuito. Esa es la función del fusible, quemarse. ¿Ya? Yo no me he fijado cuánto tiempo etiqueta F1, desplegar, valor 5 amperes, no sé, en el caso de falla, terminal, no sé si lo puedo hacer más rápido, no lo he visto. Lo que sucede con cualquier protección, vuelvo a decirles, como la que ustedes tienen en sus casas, es que si el circuito quedó sometido a una corriente muy alta, entonces lo que hace la protección es que se quema o salta, en el sentido de que hace una interrupción de la corriente. En otras palabras, abre el circuito, es como si tuviesen un interruptor ustedes que lo abren o lo cierran, ¿ya?
Normalmente la protección en los interruptores están cerrados, entonces cuando funcionan es porque abren el circuito, entonces no dejan pasar más corriente. Y con eso lo que se hace intrínsecamente es lograr proteger a los instrumentos, a los equipos, que no queden sometidos por mucho tiempo a corrientes muy altas. En el caso del fusible lo que hace es que se quema, y al quemarse hay que reemplazarlo, por eso es que aquí aparece que está quemado, ¿se fijan que está separado ahí? Pero esa es la función de una protección. ¿Ya? Yo el otro día encontré este fusible, jugando con este, debe haber una protección más rápida, porque es bastante lenta esta. ¿Ya? Imagínense, bajamos de 22 aquí, supongamos que bajemos a... ¿qué? Valor aquí. Lo voy a bajar a 2. Miren, esto es lo mismo que cuando uno coloca un pedazo de cable eléctrico, obviamente, en los extremos de un enchufe. Eso es lo que estoy haciendo aquí al bajar la resistencia, eso es lo mismo. Es decir, yo tengo un enchufe, si ustedes se fijan, los enchufes en general tienen 3 patitas. Entonces yo uno la pata superior con la parte inferior, o las patas extremas, y lo que hago ahí es un cortocircuito. Y ese cortocircuito es bajar el nivel de resistencia prácticamente a cero, porque la resistencia de ese pedacito conductor es prácticamente cero. Y al bajar la corriente a cero, lo que sucede es que por simple ley de Ohm, corriente igual voltaje partido por la resistencia, ¿no es cierto? Si tengo una resistencia alta, tengo una corriente aceptable. Pero si la resistencia baja a cero, la corriente aumenta casi a infinito, porque va a tener un voltaje dividido por cero prácticamente. Entonces la corriente crece excesivamente, y cuando crece la corriente excesivamente es que pone en riesgo la instalación, los elementos que hay ahí en el circuito. Y para eso está la protección. ¿Ya? Aquí bajé, es una corriente súper alta la que voy a obtener, fíjense, 240 volts, casi el voltaje que tenemos nosotros en nuestras casas. Nosotros tenemos 220, coloquemos los 220. ¿Ya? Tenemos 2, 4 y 4 son 8. 10, 11 ohm. 220 dividido por 11, eso va a ser una tremenda corriente, ¿no es cierto? Son 20 amperes. 20 amperes es una tremenda corriente. Entonces, si echamos a andar esto... perdón, ahí está... Ahí nuevamente se rompió el circuito. Tengo que cambiar el fusible. Ya, 5. ¿No es cierto? Ya, ahí lo estoy reemplazando con un fusible nuevo. Ahí tengo un fusible nuevo. Entonces lo echamos a andar. Y fíjense qué va a pasar con el fusible. Está funcionando. Y se rompió. Lo que pasa es que esta actuación debe ser mucho más rápida, aquí es bastante lenta la que está mostrando. ¿Ya? Pero aprovechamos el circuito para mostrarles cómo funciona una protección. Lo último, ya que estamos hablando de protecciones, si ustedes se fijan en sus tableros, no lo vayan a ver ahora, pero lo pueden ver después, solamente mirarlos, se van a dar cuenta de que existen unos, ¿cómo se llama? Unos interruptorcitos ahí, unos aparatitos que son más delgaditos y otros que son bastante más gruesos. Ya aquí son casi el doble de... hay uno que se llama protección termomagnética. Ya, a ver, quiero ver si les voy a mostrar esto. Compartir pantalla y esto. Ya, aquí dice interruptor diferencial en esta pantalla que estamos viendo ahí. ¿Se fijan? Este aparatito, que tiene que estar, al menos uno debe haber en su tablero, al menos uno, este nos protege a nosotros. Este evita que nosotros
como personas, formemos parte de un circuito eléctrico, no nos haga daño a la corriente. ¿Ya? Este se denomina protección diferencial y la gracia que tiene es que nos protege a nosotros, y la segunda gracia que tiene, que su principio de funcionamiento está basado en la primera ley de Kirchhoff, o sea, la ley de corrientes. Lo que hace este es que si alguna corriente se fuga, o sea, recuerden que la corriente de Kirchhoff está dada sobre los nudos, si se fuga es porque nosotros como seres humanos, o particularmente una persona, lo que está haciendo contacto de la corriente hacia tierra. Y eso sería lo que nosotros en electricidad conocemos como fuga a tierra. Entonces estamos haciendo una nueva rama. Y como la corriente es peligrosa para el ser humano, entonces este aparatito es el que nos protege. ¿Ya? ¿Y cómo lo conozco? Primero porque tiene este botoncito, ¿ya? Tiene un botoncito aquí aparece una letra T, ese botoncito, y tiene la palanquita esta. Y a ver si tenemos, se ve así como esto, pero también a ver si encuentro otro. Y también tienen que tener a ver si encuentro uno que se llama a ver si se ven un tablerito más entretenido. No, pero puedo ver aquí tablero eléctrico. Más que protección. Tableros eléctricos. Aquí. No, es muy mala la imagen aquí. Quiero que se note bien el tablero, porque si no, no les puedo explicar lo que quiero explicarles. Son muy grandes. Tablero eléctrico domiciliario. Aquí. No quería ver eso. Miren aquí, ¿se alcanza a ver esta imagen? Yo sumo que estoy compartiendo esta parte de la pantalla ahora. Sí se ve, Sí, profe. pero que se- Ya, fíjense que aquí hay unos delgaditos, ¿se fijan? Que tiene una palanquita que es del ancho de la palanquita prácticamente. Y hay otro delgadito que es del ancho de la palanquita. Estos dos se denominan interruptores automáticos. Estos son los famosos interruptores automáticos. Muy conocidos por todo el mundo como los automáticos. Este se llama disyuntor termomagnético. Eso es un nombre, digamos, un nombre científico. Es un nombre real. ¿Ya? Pero que nosotros lo conocemos como el automático. Entonces, toda vez que, por ejemplo, alguien pone el hervidor eléctrico, por ejemplo, en su casa y en el mismo circuito pone el secador de pelo y además pone el microondas y no sé qué otras cosas más, es muy seguro que ese automático va a saltar. ¿Ya? Y saltar significa que se cae, se baja. ¿Ya? Porque normalmente, y por eso que uno dice se cayó el automático, porque visualmente se baja la palanquita. O sea, esto en general cuando uno lo instala de tal manera que la palanquita quede siempre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, cuando se saltaron, cuando actuaron, porque hubo mucha corriente, lo que le pasaba al fusible en el circuito que yo le estaba mostrando,
se cae, esa palanquita se suelta y se cae. ¿Ya? Entonces, por eso uno dice se cayó al automático. Todo tiene una cierta lógica ahí, ¿sí? ¿Y eso tiene arreglo? Sí, claro. Es que a mí me pasa eso en mi casa. ¿Siempre? Sí, siempre. No puedo conectar, por ejemplo, el horno eléctrico con el hervidor en la cocina. Ya, claro. Lo que pasa es que lo que está sucediendo ahí es que probablemente tu instalación sea un tanto antigua, Sí. porque hace unos años se está exigiendo que los circuitos de las cocinas, particularmente de las cocinas, eh, sean más grandes, o sea, tengan un automático más grande. Y para eso tienes dos opciones. Uno es que algún eléctrico que tú conozcas te cambie este instrumento por otro de mayor potencia, aquí en vez de, probablemente, si tú lo miras, eh, si tú miraras ¿cómo se llama? Tu tablero, te vas a dar cuenta que esa protección eh, tiene un numerito, ¿Ya? ¿ya? Y ese numerito, a ver si no te alcanzo a mostrar aquí, me imagino que estoy viendo la misma pantalla. ¿Están viendo la misma pantalla, no? ¿Lo cambié Sí. ahora? Ya, miren. Aquí este tiene un numerito que, pucha, cada vez que lo aumento es más chico. En vez de aumentar, disminuye el tamaño. Pero, ahí este está al revés, porque justamente el número lo tiene tapado, no tiene el automático este. Tiene un numerito, y ese numerito debe ser probablemente de 10, a lo mejor el que tienes tú en tu casa. Eso lo puedes ver después, y es posible que ese numerito sea pequeño, aquí tampoco se nota el número. Y tengo que comprar uno más grande, entonces. Claro, mira, aquí dice, por ejemplo, este dice aquí 1P 16 amperes. ¿Ya? 16 amperes. Pero cuidado, no hay cosa de comprar uno más grande. No, tiene que 16 ver un amperes, eléctrico hoy. claro, 16 amperes. Entonces significa que en tu circuito están funcionando 16 amperes. Lo que pasa es que en las instalaciones más antiguas, hoy día se exige un circuito especial para las cocinas, con su protección. Y tiene que haber una protección diferencial y tiene que haber una protección termomagnética. ¿Ya? Tiene que estar las dos. O sea, tiene que haber uno de estos delgaditos y tiene que haber uno de estos gruesos. Obligatoriamente. Lo que sucede en casas un tanto más antiguas es que hay uno solo, como este caso aquí, hay una sola protección diferencial y hay un solo circuito de enchufe, porque este conjunto se utiliza para los enchufes. Entonces, para poder ampliarlo, y por eso es que no es llegar a ampliar lo que te está sucediendo, es que efectivamente tú puedes cambiar nomás, solamente este aparato, por uno de mayor corriente. Va a decir, por ejemplo, hay de 16, hay de 20, de 25, lo puedes ampliar. El problema es que puedes dejar desprotegido el resto, o sea, no va a saltar, probablemente. Pero supongamos que tengas toda tu casa conectada a un solo circuito de enchufes, podría llegar a ser peligroso para el resto de los circuitos o el resto de los equipos que tú conectas, por ejemplo, una radio, un televisor, porque vas a estar aceptando mucho más corriente. El interruptor automático va a decir, ¿para qué voy a saltar si total hay más corriente? No sé si me explico. Sí. Como pasa más corriente por él, vive tranquilo, vive su mundo nomás. ¿Cuándo va a saltar? Cuando ve que la corriente que está circulando por él está en el límite de lo que dice el equipo. ¿Ya? Entonces, por eso no es llegar y cambiarlo. En definitiva, eso va a ser, pero lo ideal ahí es hacer un trabajo mucho más grande, que es separar el circuito de enchufes de la cocina. Eso sería lo ideal, separarlo ahí. Y ahí puedes evitar todo el problema. Pero como te digo, es un trabajo mucho más grande. ¿Ya? Si uno quisiera, efectivamente podría cambiarlo nomás por uno de mayor potencia. Que al principio yo pensaba que era porque algo como que no sé, que el hervidor estaba mal o algo así, pero después me di cuenta que bajaba el pitutito que usted dice. Claro, no, si lo que está pasando ahí es que tiene un exceso de corriente en el circuito de la cocina. Ahora, no sé si habrá solamente uno, o sea, cuántos circuitos de enchufe habrán en tu casa, eso habría que verlo. Son hartos cositos. Ya, pero muchas gracias. ¿Y cuántos gorditos tienes? ¿Cuántos de estos gorditos? ¿Uno solo o varios? A ver, voy a ver al tiro. Tengo de esos 2
De estos gorditos, dos. De eso, no, es que es distinto. Es distinto de lo que me muestra. Sí, es que Tengo el que se baja, hay uno que dice luces y otro que dice cocina. Ah, ya. ¿Y el que dice cocina está solo uno delgado? Sí, es uno. Debiese Y ser, dice que tiene 6.000 amperes. no puede ser 6.000. 6.000, o dice C16. Ya, 16 amperes. Eso. Es de 16 amperes. Ese C16 es 16 amperes y curva C, eso es lo que significa. Ya, pero, y no tiene uno gordito al ladito como este que está aquí, que es casi el doble de grueso del más delgado. No, esos dos son del mismo tamaño. Mm. El de la cocina y el de las luces. Son Ya, iguales. yo Ah, no, perdón, el de la cocina dice 10. B10. B10. Sí. Ya, entonces más baja la capacidad de corriente. Y mira, yo te aconsejo que algún conocido tuyo, algún eléctrico, que te revise eso, porque el circuito de la cocina debiese tener esta pareja. Debiese tener uno delgado, que es para la protección de las corrientes, para los equipos, y debiese tener uno grueso de esto, que es para la protección de las personas. Es ¿Y que por qué parece no? que donde está ese grueso había algo, porque ahora hay como un hoyo. Ay, ¿lo sacaron? Tal vez por eso se cae, no sé. No, si no es por eso. No, se cae porque es muy baja el nivel de corriente que acepta. Te voy a decirle a mis papás que es porque va a ser cosito gordito. Pero mira, Gracias. Pero mira, para que tengas claro lo que está sucediendo, por lo menos tengas una mejor idea. Mira, es que el decadito controla corrientes, fundamentalmente corrientes, ¿ya? Fundamentalmente eso. Cuando las corrientes son muy altas, este actúa muy rápido, ¿ya? También se denomina térmico porque cuando hay muchas cosas conectadas, la corriente puede subir muy, muy despacito y llega un minuto que también es peligroso. Pero el más grueso, se denomina protección diferencial. Entonces, este delgado protege las cosas, los equipos, las instalaciones, pero este grueso protege a las personas. ¿Ya? Y es muy diferente la acción de estos dos. Entonces, por eso es peligroso que no esté en la cocina. ¿Por qué no? Porque la cocina, primero, es un lugar húmedo, intrínsecamente húmedo. Segundo, normalmente cuando tú estás en la cocina, tienes las manos húmedas y tienes baja resistencia. Cuando uno tiene humedad en las manos, la resistencia del cuerpo humano baja. Y estando en la cocina, que es un lugar peligroso desde el punto de vista eléctrico, porque hay agua y hay electricidad, y el agua y la electricidad nunca se han llevado bien, ¿ya? Nunca se han llevado bien, lamentablemente. Entonces, lo que sucede es que es alto riesgo para las personas. Entonces, ni Dios lo quiera, pero tú tengas, por ejemplo, que la cocina, lo que he visto yo en algunas partes, que la cocina está conectada de alguna manera a la red eléctrica y tú tocas la cocina, con una mano en la cocina, y la corriente va a circular por tu cuerpo, ¿ya? Por tus manos, por tu cuerpo, por todo el pecho, lo que significa pulmones, corazón, por las piernas, al suelo. Entonces tú vas a formar parte de un circuito eléctrico. Y la corriente que circula por un cuerpo humano no es muy alta, o sea, nosotros no soportamos mucha corriente. De hecho, las corrientes que nosotros soportamos son del orden de los 10 miliamperes. Miliamperes. Y tu protección de aquí dice 10 amperes. O sea, tu protección es como 100 veces más de lo que tú eres capaz de soportar como ser humano. O sea, ese es el riesgo. No te quiero asustar. O sea, yo Pero puedo morir en cualquier momento. sí, o sea, eso puede llegar a ser, o sea, eso es lo peor que puede pasar. Qué miedo. Entonces, por eso te digo, no es que te quiera asustar, pero no es conveniente que en circuitos de enchufes no haya este elemento que es el gruesecito, este que se denomina interruptor diferencial. O sea, ojalá Ya. que tu cocina funcione bien en el resto de las cosas. Por eso te digo, no quiero asustarte, pero... Es que ahora que hice eso de la humedad, Ujú, la luz, como la luz que ilumina la cocina, sí, cuando hacemos cosas como cuando cocinamos, se ujú, apaga, como que hace cortocircuito. ya. O sea, alguien Empieza tiene, como a parpadear y se muere. claro, alguien tiene que revisarte este circuito. Mm, Yo te sí. aconsejo que alguien
que revise ese circuito. No es muy bueno. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe, Ahí por la su explicación. teoría del león funciona. Ya, ¿Ya? gracias. Busca que alguien te lo revise. Bueno, lo que yo quería comentarles entonces, y ya no estamos pasando el tiempo, pero que las protecciones es bueno, o sea, estas crucecitas protegen a las personas. Por lo tanto, tiene que estar ahí. Al menos una, al menos una. Mientras más circuitos de enchufes tengan, o sea, debe haber esta pareja de uno gordito y uno delgadito por cada circuito de enchufes. Tiene que ir los dos, eso es lo que exige el reglamento. Para luces, solamente los delgaditos. Siempre y cuando las luces no tengan elementos metálicos. Por ejemplo, si las luces son de estas bandejas de tubo fluorescente, debiese haber uno delgadito y uno grueso, aunque sean luces. Hoy día estamos usando mucho LED, y las LED tienen componentes metálicos. Entonces, también se está exigiendo a poco ahora en las nuevas instalaciones que exista, aunque sean las luces, uno también, una protección diferencial. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a tocar esos elementos. Alguien los va a reemplazar, los va a cambiar, va a hacer alguna cosa. Entonces podría quedar la persona, puede quedar desprotegida. Ese es el sentido de esta protección que necesita. Ok, y si ustedes me acuerdan, la próxima semana yo tengo una teoría que se llama la teoría del león. No sé si se las mostré en algún momento, parece que no se las mostré. Que nos ayuda a entender un poco más lo riesgoso que es la electricidad. Más que nada eso, no es para asustar a nadie, pero sí para que tengan en cuenta de que cuando los circuitos eléctricos no están funcionando en forma adecuada, es bueno que alguien las vea, ¿ya? Antes de que deje la escoba. Ok, eso. Y parece que no quedan muchos. No, sí hay hartos. ¿Alguna consulta, algún comentario? Me desvié bastante de lo que estaba pensando, de lo que había pensado, planificado, pero yo creo que es válido que sepan ustedes lo que significa protección eléctrica. A ver, dice, cuando instalan un nuevo enchufe en la casa, los maestros apagan ese. ¿A qué se refiere con apagan? Ah, los automáticos, sí. O sea, lo mejor que puede hacer cualquier persona que trabaje en electricidad, cuando instala algo, o sea, el enchufe lo puede instalar. Cuando hace la conexión eléctrica, lo ideal es apagar todo. Idealmente, no solamente el circuito con el que está trabajando, sino que ojalá toda la casa, por mayor seguridad. Y decirle a medio mundo que eso está por efectos de trabajo. No vaya a ser cosa que alguien llegó y diga, ay, ¿por qué está la luz cortada? Y sube todo lo automático y el maestro está en una esquina, en un rincón ahí, escondido porque nadie lo ve, y queda después con los pelos parados porque le dio la corriente. Bien, jóvenes. ¿Consultas, comentarios? Estuvo interesante el tema. Sí, no, el tema de las protecciones es sumamente interesante. Muy, muy, muy interesante. Profe, ¿cómo se llama el programa que ocupó para simular? Este es el Multisim, así se llama. Este está gratis en internet. Si alguien quiere jugar con él. Incluso yo en alguna parte había unos tutoriales, porque yo lo bajé, tenía otro y no funcionó bien, y lo cambié por este, y viene un tutorial porque le dan incluso a uno las claves. Ahí están las claves para poder tenerlo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Señoritas. Con el tema, profe, de las evaluaciones, aún nada. O sea, no hay como alguna fecha establecida. No, tengo que subirlas, no las he hecho, pero miren, el criterio que yo uso es el siguiente. Cuando nosotros terminemos de ver método de mallas, método de nudos, que son los dos métodos de análisis de circuito, ahí vamos a estar en condiciones de hacer la primera prueba, no antes.
¿Ya? Así que por eso es que a mí no me preocupa tanto la fecha, más me interesan los contenidos que van a incluir. La segunda prueba, el contenido que es de la segunda prueba es de corriente alterna. Y para la tercera prueba, los contenidos sería sistema trifásico. Así que si nos demoramos un poquitito más en los contenidos, no me preocupo, porque esas fechas, no me preocupan las fechas, me preocupa que tengamos los contenidos listos. Eso es lo interesante para mí. ¿No? O sea, si la prueba es, por ejemplo, la otra semana y no hemos visto los contenidos, yo atraso esa prueba, no es problema. Nos ponemos de acuerdo antes. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, ¿Sí? en cuanto a los laboratorios, ¿Ya? Dígame. Pregunta. ¿también tienen fecha establecida o No, lo que pasa cómo? es que nosotros, laboratorio, este semestre dijimos que no íbamos a hacer. Yo no sé si el profesor Martín Urrutia se comunicó con ustedes, porque lo que pretendemos hacer es un poco lo que yo les acabo de hacer con el simulador, hacer los laboratorios demostrativos usando los simuladores. ¿Ya? Porque como no podemos ir a la universidad, entonces vamos a hacer laboratorios demostrativos, sin informes, sin nada. Por ahora por lo menos no tenemos pensado eso. Entonces, lo que vamos a hacer son laboratorios demostrativos y eventualmente en el periodo del laboratorio estar disponibles para ustedes para que puedan hacer preguntas o bien hacer algún tipo de ejercicio, alguna cosa así. Esa es la idea del espacio que hay para el laboratorio. ¿Ya? Entonces, ya, ok. solamente van a ser demostrativos. Y por eso es que si ustedes se fijaron en el programa este año, solamente hay aprobación de la parte teórica, nada de laboratorio. Eso es lo que tenemos propuesto a la universidad. Con eso nos evitamos el tema de que nos va a faltar espacio del laboratorio y todo ese lío, que no podemos hacerlo mientras la universidad esté cerrada y tenga el tema de la pandemia y las autoridades nos decían otra cosa, nos vamos a mantener en esas condiciones. Y si llegara a suceder que tengamos que ir a clase, bueno, ahí podemos hacer laboratorios demostrativos un poco y después ponemos de acuerdo si evaluamos esos laboratorios o no. Pero eso lo vamos a ver cuando eso suceda, si llega a suceder durante este semestre. Pero por lo menos las primeras indicaciones que dio la universidad, que durante el primer semestre de este año, mientras dure el primer semestre de este año, el semestre académico, las clases iban a ser online, sin presencia en la universidad y por lo tanto sin laboratorio. ¿Ya? Los estudiantes que requieren laboratorio están buscando otras soluciones. Pero en el caso de ustedes no es estrictamente necesario el laboratorio. Bastaría con las simulaciones. Eso es lo que les puedo contar. Lo otro que les quería contar es que yo estoy subiendo estas clases a mi canal de YouTube. No sé si lo tienen, se llama Las clases del profe Mario, se los conté el otro día. Ahí estoy subiendo estas clases y las clases de ingeniería civil, que son lo mismo básicamente. He estado usando los mismos simuladores en ambas clases. Así que las pueden ver ahí. Y en algún minuto voy a hacer algunos videos con cosas especiales, por ejemplo, método de mallas, método de nudo. Iba a hacer algo de leyes de Kirchhoff, pero ya se me pasó el tiempo. Pero colocar algunos ejercicios para mostrar cómo funciona. Van a ser más puntuales. Con cálculo y probablemente ahí tengo que hacer todo el guión para hacer esos pequeños videos. Pero todas esas cosas las voy subiendo a ese canal. Ahí están todas en el canal. Vale, profe. Ya, jóvenes. Nos vemos entonces. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao. Chao, chao, profe.